Cordial saludo, señores estudiantes y tutor. Mi nombre es Juan Gabriel Rodríguez Ruales. Hago parte del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este caso, pues, soy del grupo número 14 de la asignatura Instrumentación. Pues, de acuerdo a la guía de actividades, vamos a desarrollar el paso 5 y el paso 6. En este caso, pues, el paso 5 nos indica diseñar e implementar un puente de Wheatstone, donde debemos con un potenciómetro a medir de 5 kiloohmios. Pues para esto el puente de Wheatstone se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos de puente. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia de bajas medidas. Entonces aquí podemos encontrar una figura del circuito del puente de Wheatstone, donde observamos que pues está compuesto por 4 resistencias, donde vemos aquí que tiene una fuente de entrada y un amperímetro para obtener la medición. Hay que tener en cuenta de que el valor de esta resistencia debe ser el mismo valor de la resistencia número 2. Nuestra resistencia 3 viene a ser nuestro potenciómetro, y nuestra resistencia número 4 es la resistencia a encontrar, o nuestra incógnita. Para este ejercicio se necesita encontrar el valor de Rx. Bueno, acá damos inicio a la actividad con los siguientes valores obtenidos así. Pues yo tuve bien utilizar la ley de Kirchhoff para este ejercicio, donde esta ecuación me dice que Rx sobre R2 es igual a R3 sobre R1. Despejamos, nos da que Rx es igual a R2 por R3 sobre R1. Acá pues ya tenemos unos valores establecidos para el desarrollo de este ejercicio, donde tengo un voltaje de 5 voltios, en mi resistencia 1 tengo 1 kiloohmio, en mi resistencia 2 tengo igualmente 1 kiloohmio, donde me dice que para este ejercicio debo tener el mismo valor en resistencia 1 como en resistencia 2. En mi resistencia 3, que viene a ser mi potenciómetro, tengo 5 kiloohmios. Mi resistencia número 4, que viene a ser mi resistencia desconocida, y pues aquí usamos la ecuación para hallar R4, donde me dice que Rx es igual a R2 por R3 sobre R1, igual a Rx. Reemplazamos aquí los valores, donde reemplazamos por 1 kiloohmio por 5 kiloohmios sobre 1 kiloohmio, el cual pues nos da el valor de Rx, donde es igual a 5, donde nos da igual a 5 kiloohmios. Aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestro circuito de Wheatstone montado en nuestro simulador Proteus, donde tenemos nuestra fuente de entrada de 5 voltios, una resistencia de 1 kiloohmio, igualmente nuestra resistencia número 2 de 1 kiloohmio. Aquí tenemos nuestra resistencia número 3, que es nuestro potenciómetro de 5 kiloohmios, y nuestra resistencia incógnita, o nuestra resistencia desconocida. Pues como en este caso ya encontramos nuestra resistencia desconocida, el cual viene a ser de 5 kiloohmios, entonces procedemos aquí a cambiarlo por el valor encontrado. Entonces aquí vamos a proceder a verificar si nuestro puente está equilibrado. Entonces le damos continuar, y como pueden ver nos da 0, microamperios. Entonces eso quiere decir que de acuerdo al desarrollo de la ecuación con nuestros valores obtenidos, pues podemos decir que nuestro puente está equilibrado. Entonces vamos a utilizar otro tipo de resistencia en nuestra resistencia X. Vamos a parar aquí el simulador, y pues aquí vamos a colocar una resistencia desconocida. Puede ser una resistencia desconocida de 3 kiloohmios. Entonces aquí le damos continuar, y podemos ver que en este caso ya nuestro puente está desequilibrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Pues a través de nuestro potenciómetro de 5 kiloohmios
equilibrar pues esta resistencia de 3 kiloohmios. Entonces procedemos acá a equilibrar nuestro a través de nuestro potenciómetro, nuestro puente de Keystone. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a la resistencia desconocida de 3 kiloohmios, podemos establecer nuestro puente de Keystone en un porcentaje del 60%. Como pueden ver aquí, nuestro perímetro nos muestra 0,0 microamperios con un potenciómetro de 5 kiloohmios, el cual podemos establecerlo o equilibrarlo sin ningún problema. Bueno, aquí ya iniciamos con el paso número 6 y pues de acuerdo a la guía de actividades, a nosotros nos corresponde diseñar el puente Hey para la medición de inductancias y realizar la comprobación de su funcionamiento, toda vez que somos un grupo par, en este caso el grupo 14. Aquí pues observamos un circuito de un puente Hey con 4 resistencias, un condensador y una inductancia que toca medir. En este caso igualmente aquí nos dan el valor de 3 resistencias y una pues que nos toca encontrar. Este puente generalmente se utiliza para las medidas de inductancia en términos de capacitancia, resistencia y frecuencia. A diferencia pues del puente Maxwell, este dice que la resistencia que está asociada al capacitor está en serie. Entonces este circuito es utilizado para la medición de inductancia con respecto a la capacitancia. De igual forma pues frecuencia o resistencia, como le decía ahí mismo. Aquí se compara la inductancia con la capacidad. Se utiliza para los ángulos de la fase grande, en este caso la resistencia 1, lo podemos ver acá. Está en serie con su capacitor, en este caso pues con C1. El valor de R1 debe ser más bajo que el del capacitor. Las condiciones de equilibrio pues son las siguientes. Como podemos ver aquí en la gráfica, R1, R2, R3 y Rx, el cual pues nos toca encontrar. Dentro de esto pues tenemos un inconveniente en el puente de Hey, que el equilibrio reactivo depende de las pérdidas, de la inductancia y de la frecuencia. De igual forma aquí tenemos la ecuación de balance, que es esta de aquí. Aquí ya es donde se separan en estas dos y pues posteriormente vamos a calcular. Entonces decimos que Lx es igual al condensador 1 por R2 por R3. Posteriormente tenemos aquí que Rx calcula en serie a la inductancia, que es esta de acá, donde Rx nos dice que es igual al omega al cuadrado, al condensador al cuadrado, por las 3 resistencias. Para el diseño del circuito en Proteo vamos a utilizar los siguientes componentes. Igualmente el circuito eléctrico del puente de Hey, vamos a utilizar un generador de corriente alterna de 50 voltios a 60 Hz. Resistencia 1 va a ser igual a 10 ohmios, resistencia 2 va a ser igual a 2.2 kiloohmios, resistencia 3 va a ser igual a 1.8 kiloohmios. Tenemos nuestra incógnita, que es la cuarta resistencia. L1 va a ser igual a 4.7 microfaradios y nuestra segunda incógnita, que va a ser Lx. Entonces posteriormente seguimos aquí a calcular, donde vamos a reemplazar esta ecuación
con los valores pues que ya tenemos. Entonces reemplazamos los valores en Lx, que es igual a 0.00047, que viene a ser nuestro condensador, por la resistencia 1 y resistencia 2, que esto nos da un valor en Lx que es igual a 18.6 Hz. Procedemos aquí nuevamente ahora para la resistencia en Rx, cual reemplazamos, donde Rx es igual a omega al cuadrado por el condensador al cuadrado por las tres resistencias. Entonces aquí reemplazamos los valores de la ecuación. Entonces decimos que Rx, donde debemos de saber que omega se representa en 2pi por los 60 Hz al cuadrado por el condensador por las tres resistencias, que es por 10 por 2200 por 1800, que es la tercera resistencia. Pues esto nos da un valor de Rx igual a 124 ohmios. Bueno, aquí ya tenemos por nuestro circuito montado en nuestro Proteus. Aquí tenemos pues nuestra fuente de corriente alterna de 50 voltios, cual sale pues 60 Hz. Tenemos nuestro primer condensador C1 de 4.7 microfaradios, nuestra primera resistencia de 10 ohmios, nuestra segunda resistencia de 2.2 kilo ohmios y nuestra tercera resistencia de 1.8 kilo ohmios, cual fue encontrado pues desarrollado de acuerdo al procedimiento. Aquí tenemos igualmente, aquí colocamos el valor de Lx, que nos dio 18.6 Hz. Asimismo colocamos el valor de Rx, que también fue encontrado de acuerdo al procedimiento desarrollado con las ecuaciones de 124 ohmios. Aquí también ubicamos una fuente de voltaje AC para medir nuestro circuito. Y por último pues tenemos aquí un bafle o un splitter para saber si tenemos algún flujo de voltaje en cualquiera de estos puntos. Y como podemos observar, pues vamos a dar inicio al simulador a ver qué nos arroja este circuito. Entonces aquí procedemos a iniciar con el simulador. Como podemos ver en esto, pues no nos genera ningún tipo de ruido por el bafle. Eso quiere decir que nuestro puente está en equilibrio. Aquí nos arroja un resultado de 0,2 voltios corriente alterna. Pues de lo contrario, vamos a simular un puente en desequilibrio. Entonces vamos a cambiar aquí esta resistencia, nuestra resistencia número 1. Vamos a parar aquí el simulador, cambiamos esta resistencia y podemos colocar, digamos, un K. Damos OK y procedemos a simular. Y aquí podemos escuchar que el bafle nos está emitiendo un sonido. Eso quiere decir que tenemos flujo de voltaje por alguno de estos componentes. Entonces paramos el simulador y nuevamente ponemos el puente en equilibrio, colocando la resistencia que es o que está de acuerdo a los valores que tomamos inicialmente. Entonces nuevamente cambiamos el valor de la resistencia y simulamos nuevamente. Como pueden ver,
Ya aquí nuevamente tenemos nuestro puente Hey en equilibrio. Pues vamos a desarrollar nuevamente pues con otra resistencia. Vamos a probar con otra resistencia, a ver qué nos arroja. Vamos a cambiar esta resistencia de 1.8 kiloohmios por 10 kiloohmios. Le damos simular y como pueden escuchar tenemos flujo de voltaje por esta resistencia, cual nos arroja un resultado de 8.58 voltios en corriente alterna. Entonces paramos nuestro simulador, cambiamos nuevamente esta resistencia número 3, damos 1.8 kiloohmios, simulamos nuevamente y podemos ver nuevamente que el bafle no nos emite ningún tipo de sonido. Eso quiere decir que no tenemos flujo de voltaje y tenemos el circuito en equilibrio. No siendo más, muchas gracias.